Nadie pudo arrancar el Porsche en 10 meses, hasta que el mecánico sin hogar lo tocó. El sol de noviembre caía implacable sobre las calles de Monterrey, y Roberto Mendoza caminaba por la avenida Constitución con sus herramientas envueltas en una manta raída bajo el brazo. A sus 38 años, su rostro curtido por la intemperie y las noches durmiendo en albergues, contaba una historia de caída que él nunca había imaginado viviría. Sus manos, sin embargo, permanecían firmes y expertas, manchadas permanentemente de grasa que ningún jabón podría eliminar por completo, testimonio silencioso de 22 años trabajando con motores. Roberto había sido mecánico jefe en Talleres Monterrey Premium durante 14 años, especializado en vehículos europeos de alta gama. Los clientes pedían específicamente que él atendiera sus Mercedes, BMW y Porsche. Ganaba bien, tenía una casa modesta en la colonia Mitras Centro y una vida digna. Todo se derrumbó cuando el dueño del taller, don Mauricio Garza, murió repentinamente de un infarto. Sus hijos, más interesados en vender la propiedad que en mantener el negocio, cerraron el taller de la noche a la mañana sin liquidaciones justas. Roberto buscó empleo en otros talleres, pero la crisis económica había golpeado fuerte al sector automotriz de lujo. Los pocos trabajos disponibles se los daban a mecánicos más jóvenes o con conexiones. Sus ahorros se agotaron en 6 meses. Perdió su casa. Durante 1 año y medio había sobrevivido haciendo trabajos esporádicos en la calle, durmiendo donde podía, pero nunca, jamás, perdiendo la esperanza de volver a ejercer su oficio con la dignidad que merecía. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquel jueves de noviembre, Roberto caminaba por el exclusivo barrio de San Pedro Garza García, donde las mansiones se escondían detrás de muros altos y jardines perfectamente cuidados. No buscaba trabajo ahí. Los ricos no contrataban a mecánicos que lucían como vagabundos, pero le gustaba caminar por esas calles tranquilas donde los árboles daban sombra y podía pensar con claridad. Recordaba los días en que él mismo trabajaba en los garajes de esas residencias, cuando los dueños lo recibían con respeto y café, cuando su overol limpio llevaba bordado su nombre con orgullo. Mientras pasaba frente a una propiedad particularmente impresionante, una mansión de 2 pisos con arquitectura contemporánea y ventanales enormes, Roberto notó algo inusual. En el garaje abierto, visible desde la calle, había un Porsche 911 Carrera cubierto parcialmente con una lona. Lo que llamó su atención no fue el automóvil en sí, sino la posición extraña del capó, ligeramente abierto, y los cables de batería visibles conectados a un cargador. Cualquier mecánico experimentado reconocería esa escena. Un vehículo con problemas de arranque que llevaba tiempo sin funcionar. Roberto se detuvo instintivamente. No pudo evitarlo. Su naturaleza de mecánico era más fuerte que cualquier otra cosa. Observó el Porsche desde la acera, entrecerrando los ojos para ver mejor. Por la acumulación de polvo en las llantas y la ligera oxidación en los discos de freno, calculó que el vehículo llevaba meses sin moverse. El cargador de batería estaba enchufado, lo que significaba que habían intentado arrancarlo recientemente sin éxito. «¿Puedo ayudarlo en algo?». La voz provino de un hombre que había salido de la casa. Aparentaba unos 35 años, vestía jeans desgastados y una camiseta simple, con el cabello ligeramente despeinado como si acabara de despertarse. Su apariencia era sorprendentemente casual para alguien que vivía en San Pedro. Roberto dio un paso atrás automáticamente, acostumbrado a que lo echaran de lugares donde su presencia resultaba incómoda. «Disculpe, señor. No quería molestar. Solo notaba su Porsche. Parece que tiene problemas».
El hombre miró hacia el garaje y luego de vuelta a Roberto, evaluándolo con una expresión difícil de interpretar. «Usted entiende de carros». «Soy mecánico», respondió Roberto con la dignidad que siempre intentaba mantener. «Especializado en vehículos europeos, 22 años de experiencia». El hombre cruzó los brazos, pero no de manera defensiva, sino pensativa. «Ese Porsche lleva 10 meses sin arrancar. Han venido 5 mecánicos diferentes, incluyendo 2 del distribuidor oficial. Nadie ha podido hacerlo funcionar. Cambiaron la batería 3 veces, el alternador, las bujías, revisaron el sistema de inyección completo. Nada. El motor simplemente no arranca». Roberto sintió ese cosquilleo familiar de curiosidad profesional. Un Porsche 911 era una máquina excepcional, alemana, precisa, con un motor boxer que tenía su propia personalidad. Si 5 mecánicos habían fallado, el problema era algo que pasaban por alto, algo sutil que requería experiencia real, no solo equipo de diagnóstico. «¿Puedo verlo?», preguntó Roberto, olvidando por un momento su situación, dejándose llevar por el instinto del mecánico que siempre había sido. El hombre lo observó en silencio durante varios segundos. Roberto esperaba la negativa, la mirada de desconfianza, tal vez incluso que llamara a seguridad. En cambio, el hombre asintió lentamente. «¿Por qué no? Peor de lo que está no puede quedar. Adelante». Roberto caminó hacia el garaje con pasos medidos, consciente de que estaba siendo observado. Dejó su manta con herramientas en el suelo cuidadosamente y se acercó al Porsche como si fuera una obra de arte, con el respeto que merecía. Era un modelo del 2018, color negro brillante bajo la capa de polvo, un vehículo que en su mejor momento valía fácilmente 2 millones de pesos o más. «¿Puedo quitar la lona completamente?», preguntó Roberto. «Adelante». Roberto retiró la lona con cuidado, doblándola meticulosamente antes de colocarla a un lado. Luego abrió completamente el capó trasero, donde el motor boxer de 6 cilindros reposaba en silencio. Sus ojos recorrieron cada componente con la familiaridad de quien ha visto cientos de estos motores. Notó inmediatamente las conexiones nuevas, las piezas reemplazadas, el trabajo de los mecánicos anteriores. «¿Qué síntomas exactos presenta cuando intenta arrancarlo?», preguntó Roberto, su voz tomando ese tono profesional que había usado durante años. El hombre se acercó más. «Gira, el motor de arranque funciona perfectamente, pero no enciende. Y veces hace como si fuera a prender, tose un poco, pero luego nada. Los mecánicos dicen que tiene compresión, que llega combustible, que las bujías dan chispa, pero no arranca». Roberto asintió, procesando la información. «¿Cuándo fue la última vez que funcionó correctamente?» «Hace exactamente 10 meses y 1 semana. Lo estacioné una noche después de un viaje largo desde Saltillo. Al día siguiente no arrancó más, así de repente, como si se hubiera muerto en la noche». «¿Viaje largo?». Roberto levantó la vista. «¿Cuántos kilómetros?». «Como 300, tal vez más, conduciendo rápido en la carretera». Roberto volvió a mirar el motor y algo empezó a formarse en su mente. Un viaje largo, alta velocidad, motor boxer refrigerado por aire y aceite, de tensión súbita. «Puedo escuchar cómo suena cuando intenta arrancarlo». El hombre sacó las llaves de su bolsillo y se sentó en el asiento del conductor. Giró la llave. El motor de arranque funcionaba perfectamente, girando el motor con fuerza constante. El motor tosía ocasionalmente como si quisiera encender, pero nunca completaba el ciclo. Después de varios intentos, el hombre apagó todo. Roberto se acercó al escape y lo tocó, luego olió sus dedos. Caminó de vuelta al motor y revisó algo específico, las líneas de combustible cerca del distribuidor. Luego hizo algo que sorprendió al dueño del auto.
Se agachó y miró debajo del vehículo, específicamente debajo del área del motor. ¿Tiene una linterna?, preguntó Roberto. El hombre fue a la casa y regresó con una linterna LED profesional. Roberto se deslizó parcialmente debajo del Porsche, enfocando la luz en el cárter de aceite y las líneas que corrían hacia el motor. Estuvo ahí varios minutos, completamente concentrado. Cuando salió, tenía una expresión de satisfacción. «Creo que sé qué tiene», dijo Roberto, limpiándose las manos en su pantalón ya sucio. «Pero necesitaría confirmar algo. ¿Tiene el manual de servicio del vehículo o puede decirme exactamente qué aceite usa?» El hombre frunció el ceño. «Uso el que recomienda Porsche, el sintético especial para 911. ¿Cuándo fue el último cambio de aceite?» 2 semanas antes de que dejara de funcionar. Lo hice en la agencia oficial, como siempre. Roberto asintió, y las piezas del rompecabezas encajaron en su mente. El problema no es eléctrico ni de combustible, es hidráulico. Después de ese viaje largo a alta velocidad, el aceite se sobrecalentó más de lo normal. En los Porsche 911 hay un sistema de variación de válvulas que depende completamente de la presión hidráulica del aceite. Si el aceite pierde viscosidad o si hay una obstrucción mínima en las líneas de presión del variador, las válvulas no se sincronizan correctamente y el motor no puede completar el ciclo de combustión. El hombre lo miraba con intensidad. Los mecánicos revisaron el sistema de válvulas, dijeron que estaba bien. Revisaron las válvulas físicamente, estoy seguro. Pero no el sistema hidráulico del variador de tiempos. Es un componente pequeño, una válvula solenoide que controla el flujo de aceite a presión. Si tiene una obstrucción parcial, los escáneres normales no lo detectan porque eléctricamente funciona bien, pero hidráulicamente falla, y sin la sincronización correcta de válvulas, el motor gira, pero no puede encender. El silencio que siguió fue pesado. El hombre miraba a Roberto con una mezcla de incredulidad y esperanza. 5 mecánicos, dijo lentamente, incluyendo especialistas certificados de Porsche, no encontraron eso. ¿Y usted lo diagnostica en 15 minutos? Roberto se encogió de hombros con humildad. He trabajado con muchos Porsche 911. Es un problema poco común, pero lo he visto 2 veces antes. La primera vez me tomó una semana encontrarlo. La segunda, solo horas. Esta es la tercera. ¿Puede repararlo? Con las herramientas correctas y la pieza correcta, sí. La válvula solenoide necesita ser reemplazada y todo el sistema de variación debe ser limpiado completamente. Es un trabajo delicado, de aproximadamente 6 horas, si se hace bien. La pieza cuesta alrededor de 8,000 pesos, original de Alemania. La mano de obra en un taller especializado sería otros 12,000. El hombre se quedó callado, procesando todo. Luego preguntó, ¿usted tiene taller? Roberto sintió el peso de esa pregunta. La verdad era incómoda, pero mentir iba contra todo lo que era. No, señor, no tengo taller. No tengo ni siquiera un lugar fijo donde vivir en este momento, pero tengo mis herramientas básicas, señaló la manta en el suelo, y tengo mis manos, que son lo más importante. Si usted consigue la pieza, puedo hacer el trabajo aquí mismo, en su garaje. Solo necesitaría acceso a agua para limpiar y un espacio para trabajar. Esperaba ver rechazo, desconfianza, tal vez lástima. En cambio, el hombre extendió su mano. Me llamo Alejandro Castillo. Roberto estrechó la mano firmemente. Roberto Mendoza, para servirle. Roberto, voy a ser honesto con usted. Este Porsche era de mi padre. Murió hace 1 año. Y este carro es lo único material que me quedó de él que realmente me importa. No es por el dinero, tengo otros vehículos. Es sentimental. Quiero escuchar este motor ronronear otra vez como cuando él lo conducía. Si usted puede hacer eso, le pagaré lo justo y algo más.
No necesito algo más, respondió Roberto con dignidad. Solo lo justo por el trabajo. Alejandro sonrió levemente. Déjeme conseguir la pieza. ¿Puede venir pasado mañana, digamos el sábado, a las 9 de la mañana? Aquí estaré, señor Castillo. Llámame Alejandro, por favor. Cuando Roberto salió de la propiedad ese día, caminaba diferente. Por primera vez en meses sentía que era nuevamente un mecánico, no solo un hombre sin hogar que sabía de carros. Esa noche, en el albergue municipal donde conseguía dormir ocasionalmente, Roberto limpió meticulosamente sus herramientas, una por una. Las ordenó cuidadosamente, verificó que estuvieran en buen estado. Eran sus compañeras de toda la vida, y ahora tendrían oportunidad de demostrar su valor nuevamente. El sábado amaneció despejado. Roberto se había despertado a las 5 de la mañana, nervioso como un niño antes de su primer día de escuela. Se bañó en las regaderas públicas del albergue, se afeitó con cuidado usando la navaja que guardaba como tesoro y se puso su mejor ropa, unos jeans relativamente limpios y una camisa de trabajo azul que había sido de su antiguo uniforme. Llegó a la casa de Alejandro a las 8:45, 15 minutos antes de lo acordado. Alejandro ya lo esperaba en el garaje y no estaba solo. Había un hombre mayor con él, de unos 60 años, bien vestido con pantalones de vestir y camisa clara. «Roberto», dijo Alejandro, «te presento a don Fernando Villareal. Es un amigo de la familia y mecánico maestro retirado. Le conté sobre tu diagnóstico y quiso venir a ver». Don Fernando extendió la mano a Roberto con una sonrisa amable. «Joven, Alejandro me contó tu teoría sobre la válvula solenoide del variador. Es una deducción muy inteligente. Si estás en lo correcto, eres mejor mecánico que muchos que he conocido». «Espero estar en lo correcto, don Fernando», respondió Roberto con respeto genuino hacia el maestro mayor. «La pieza llegó ayer», dijo Alejandro, mostrando una pequeña caja con el logotipo de Porsche. «Pedí 2, por si acaso. También traje esto», señaló una mesa de trabajo portátil nueva, charolas de herramientas organizadoras y trapos limpios. «Pensé que te facilitaría el trabajo». Roberto sintió un nudo en la garganta ante tanta consideración. «Gracias, Alejandro. No era necesario, pero gracias». «Una última cosa», dijo Alejandro. «Don Fernando se va a quedar observando, si no te molesta». «No es desconfianza, es curiosidad profesional. Él fue quien le enseñó mecánica a mi padre». «Será un honor, don Fernando», dijo Roberto sinceramente. Durante las siguientes 6 horas, Roberto trabajó con la precisión de un cirujano y la pasión de un artista. Primero, desconectó cuidadosamente el sistema eléctrico del variador, etiquetando cada cable. Luego, con paciencia metódica, drenó el aceite del motor completamente, guardándolo en recipientes limpios para examinarlo después. Removió la tapa del variador, exponiendo el intrincado mecanismo de sincronización de válvulas. Don Fernando observaba en silencio, ocasionalmente asintiendo con aprobación ante la técnica de Roberto. Alejandro entraba y salía, trayendo agua fresca, café, y a mediodía, tortas de pierna que Roberto aceptó agradecido. Cuando Roberto finalmente extrajo la válvula solenoide defectuosa, la sostuvo hacia la luz. «Aquí está el problema», dijo, mostrándola a ambos hombres. «Ven esta decoloración aquí, en el interior del solenoide. Es depósito de carbón microscópico. Después del viaje largo, el aceite se sobrecalentó lo suficiente para que pequeñas partículas se carbonizaran y se depositaran aquí. No es suficiente para bloquear completamente el flujo, pero sí para reducir la presión hidráulica crítica que necesita el variador. Por eso el motor tosía como queriendo arrancar, pero no podía completar el ciclo». Don Fernando tomó la pieza, la examinó cuidadosamente con una lupa que sacó de su bolsillo y silbó suavemente.
En 40 años de mecánica, he visto este problema exactamente una vez. Tú lo diagnosticaste observando y escuchando, sin escáneres, sin computadoras. Eso, joven, es el arte verdadero de la mecánica. Roberto instaló la nueva válvula con cuidado extremo, asegurándose de que cada conexión estuviera perfecta. Limpió todo el sistema de variación con solvente especializado, revisó cada línea de aceite, reemplazó todos los filtros pequeños en el sistema hidráulico. Luego, con aceite nuevo y fresco, llenó el motor cuidadosamente, verificando el nivel exacto según las especificaciones. A las 3 de la tarde, Roberto cerró el capó y se limpió las manos. Está listo, pero déjame hacer una última verificación. Revisó todas las conexiones eléctricas una vez más, verificó que no hubiera herramientas olvidadas en el compartimiento del motor, y finalmente se paró al lado del auto con un suspiro profundo. ¿Quieres hacer los honores?, le preguntó Alejandro, ofreciéndole las llaves. Es tu auto, Alejandro. Este momento te pertenece a ti y a la memoria de tu padre. Alejandro se sentó en el asiento del conductor. Don Fernando y Roberto se pararon al lado del auto. Alejandro cerró los ojos por un momento, como en oración, y luego giró la llave. El motor de arranque giró una vez, 2 veces, y entonces, como si hubiera estado esperando solo por las manos correctas que lo tocaran, el motor boxer del Porsche 911 rugió a la vida. No tosió, no titubeó. Simplemente arrancó con ese sonido característico, profundo y perfectamente sincronizado, que hace que los motores Porsche sean inconfundibles. Alejandro dejó el motor en ralentí, y los 3 hombres escucharon en silencio el ronroneo perfecto. No había ninguna irregularidad, ningún ruido extraño, solo la música mecánica de 6 cilindros alemanes trabajando en perfecta armonía. Lágrimas corrían por las mejillas de Alejandro. Es exactamente como sonaba, exactamente como lo recordaba. Su voz se quebraba de emoción. Don Fernando puso una mano en el hombro de Roberto. Buen trabajo, hijo. Muy buen trabajo. Roberto sintió una satisfacción profunda que no experimentaba desde hacía años. Esto era para lo que había nacido, para lo que había dedicado su vida, devolver la vida a máquinas que otros daban por muertas. Alejandro apagó el motor después de unos minutos y salió del auto. Sacó su cartera y comenzó a contar billetes. El trabajo era 20,000 pesos, ¿verdad? La pieza y la mano de obra. La pieza fue 8,000, corrigió Roberto. Mi trabajo, 12,000. Total 19,000, para ser exactos, pero cobro 20,000, está bien. Alejandro contó 35,000 pesos y se los ofreció a Roberto. No, Alejandro, es demasiado. Lo justo es 20,000. Roberto, 5 mecánicos vinieron antes que tú. Les pagué en total casi 80,000 pesos en diagnósticos y reparaciones que no sirvieron de nada. Tú resolviste en un día lo que ellos no pudieron en 10 meses. 35,000 es menos de lo que mereces. Roberto miró el dinero. Era más de lo que había tenido en sus manos en los últimos 2 años. Podría rentar un cuarto, comprar herramientas nuevas, tal vez incluso comer bien por varios meses, pero su orgullo era más fuerte. 20,000 por el trabajo, dijo firmemente. Eso es lo justo y lo que pedí. No necesito caridad, Alejandro. Necesito que se me pague lo que mi trabajo vale, ni más ni menos. Don Fernando sonrió ampliamente. Alejandro, este joven te está dando una lección de integridad. Respétala. Alejandro asintió lentamente y contó 20,000 pesos. Pero déjame hacer algo más. Toma mi tarjeta. Si alguna vez necesitas un trabajo, una recomendación o ayuda de cualquier tipo, llámame. Y si conoces a alguien que necesite un mecánico de verdad, mándamelo. Quiero que más gente conozca tu trabajo. Roberto tomó la tarjeta y el dinero.
Gracias, Alejandro, por la oportunidad y por confiar en un extraño. No eres un extraño, Roberto. Eres el hombre que me devolvió un pedazo de mi padre. Cuando Roberto salió de esa casa ese sábado por la tarde, guardaba cuidadosamente 20,000 pesos en su bolsillo interno, junto con una tarjeta de presentación que decía: Alejandro Castillo, director general, Grupo Automotriz del Norte. No lo sabía entonces, pero esa tarjeta y ese encuentro estaban a punto de cambiar su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. Alejandro Castillo se quedó parado en su garaje mucho tiempo después de que Roberto se marchara, escuchando el Porsche en ralentí, ese sonido que creía que nunca volvería a oír. Finalmente lo apagó, cerró el garaje con cuidado y caminó de vuelta a su casa con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, la certeza de haber conocido a alguien genuinamente excepcional. Alejandro no era quien parecía ser, aunque tampoco había mentido explícitamente. Su ropa casual y su comportamiento modesto no eran un disfraz, sino simplemente su forma de ser. El Grupo Automotriz del Norte que dirigía era uno de los conglomerados más grandes del noreste de México, con 23 distribuidoras de autos de lujo, 15 talleres especializados y una red de refaccionarias que se extendía desde Monterrey hasta la frontera. Cuando su padre, don Rodrigo Castillo, fundó el negocio 40 años atrás con un solo taller mecánico, le inculcó a Alejandro un valor fundamental. El verdadero conocimiento está en las manos que hacen el trabajo, no en los títulos en la pared. Alejandro había heredado el imperio a los 28 años, cuando su padre enfermó, y en 7 años lo había triplicado, pero nunca olvidó de dónde venía. Seguía visitando los talleres, hablando con los mecánicos, aprendiendo, y ahora había encontrado en Roberto algo que llevaba meses buscando: un maestro mecánico de verdad, alguien con el conocimiento profundo y la integridad inquebrantable que su padre habría valorado. Esa noche, Alejandro llamó a don Fernando. «¿Qué opinas de Roberto?», preguntó directamente. «Es el mejor diagnóstico que he visto en años», respondió don Fernando sin dudar. «Tiene el ojo, el oído y las manos de un verdadero maestro. Pero hay algo más importante: tiene honor. Rechazó dinero extra en un momento en que claramente lo necesita. Ese tipo de integridad no se enseña, Alejandro, se nace con ella o no». «Exacto lo que pensé», dijo Alejandro. «Quiero investigarlo un poco más. No por desconfianza, sino porque tengo una idea y necesito estar seguro». Durante los siguientes días, Alejandro hizo algunas llamadas discretas. Contactó a gente que conocía en el mundo automotriz de Monterrey, preguntando por Roberto Mendoza. Las respuestas que recibió pintaban un cuadro consistente. Roberto había sido mecánico jefe en Talleres Monterrey Premium, uno de los mejores en vehículos europeos de lujo. Clientes regulares lo pedían específicamente. Su reputación era impecable: honesto, trabajador, extraordinariamente competente. «¿Qué le pasó?», preguntó Alejandro a Ricardo Sánchez, dueño de una refaccionaria que había surtido piezas a Talleres Monterrey Premium durante años. «Lo que le pasa a mucha gente buena en tiempos malos», respondió Ricardo con tristeza. «El taller cerró cuando murió don Mauricio. Roberto intentó encontrar trabajo, pero sabes cómo es, ¿verdad? Los talleres prefieren chavos jóvenes que les cuestan menos. Un maestro mecánico de verdad les da miedo porque conoce su valor. La última vez que lo vi fue hace como un año, ayudando a empujar un coche descompuesto en la calle. Me dio pena, pero él tenía esa sonrisa, ¿sabes? Como que nunca se rindió por dentro». Alejandro también habló con algunos de los antiguos clientes de Roberto. Todos contaban historias similares: trabajos impecables, honestidad total, incluso casos donde Roberto les decía que no necesitaban reparaciones caras que otros talleres sí recomendaban. Una vez,
le contó la señora Patricia Gutiérrez, dueña de un BMW X5. Roberto me dijo que no necesitaba cambiar la transmisión, como otro taller me había dicho. Solo era líquido bajo y un sensor. Me ahorró como 100,000 pesos. Le ofrecí una propina grande. La rechazó. Me dijo: señora, yo no cobro por no robarle, cobro por arreglar lo que está roto. Cada testimonio confirmaba lo que Alejandro ya sabía. Había encontrado un diamante en bruto, un profesional excepcional que la vida había golpeado pero no vencido. El miércoles siguiente, Alejandro pasó, casualmente, por la zona donde había conocido a Roberto. Lo encontró afuera de un taller pequeño, negociando con el dueño la reparación de un auto viejo. El dueño del taller estaba siendo difícil con el precio, claramente tratando de aprovecharse. Alejandro se estacionó y observó desde cierta distancia. Roberto mantenía su dignidad, explicando con calma el valor justo de su trabajo. Eventualmente, el dueño del taller cedió parcialmente y Roberto aceptó hacer el trabajo por menos de lo que pedía inicialmente, pero no menos de lo que necesitaba para comer ese día. «Roberto», llamó Alejandro acercándose. Roberto se volteó, sorprendido. «Alejandro, qué gusto verte. ¿Cómo está el Porsche?» «Funcionando perfectamente. De hecho, manejo 20 kilómetros extra cada día solo por el placer de escuchar ese motor». Alejandro sonrió. «¿Tienes un momento para platicar?» Se sentaron en una banca de una plaza cercana. Alejandro fue directo. «Roberto, te voy a hacer una propuesta, y quiero que la consideres seriamente antes de responder. Necesito un maestro mecánico para mi taller principal, el que está en Santa Catarina. Es nuestro centro de servicio para vehículos de alta gama, principalmente europeos. Porsche, BMW, Mercedes, Audi. El puesto sería de maestro mecánico senior, supervisando otros 5 mecánicos. El sueldo base sería de 25,000 pesos mensuales, más bonos por productividad, que fácilmente pueden agregar otros 10,000 al mes. Prestaciones completas, seguro médico, fondo de ahorro. Roberto lo miraba en silencio absoluto, como si las palabras no pudieran penetrar su entendimiento. Alejandro continuó. «Sé tu situación actual, Roberto, y sé que no ha sido por falta de capacidad o integridad. Simplemente la vida te golpeó duro, como le pasa a mucha gente buena. Este no es un acto de caridad. Es una oferta de trabajo legítima para alguien que demostró ser exactamente lo que mi empresa necesita. Pero hay algo más». Alejandro sacó su teléfono y mostró fotos de un pequeño departamento. «Tengo un departamento amueblado cerca del taller, en la colonia Balcones de Santa Catarina. Un dormitorio, sala, cocina, baño, nada lujoso, pero limpio y digno. Normalmente lo rento, pero el inquilino actual se va en 2 semanas. Puede ser tuyo, gratis por los primeros 3 meses mientras te estabilizas. Después, si quieres seguir ahí, te cobro la mitad del precio normal de renta, que se descuenta automáticamente de tu nómina». «¿Qué dices?» Roberto no respondió inmediatamente. Se quedó mirando sus manos, esas manos manchadas de grasa y cicatrices de 22 años trabajando con metal y motores. Lágrimas comenzaron a caer silenciosamente sobre esas manos trabajadoras. «¿Por qué?», finalmente preguntó Roberto con voz quebrada. «¿Por qué harías esto por mí?» «Porque mi padre me enseñó a reconocer la calidad cuando la veo. Porque en un mundo lleno de mediocres que se venden como expertos, tú eres un verdadero maestro que simplemente necesita una oportunidad. Porque mi negocio se construyó sobre la idea de que el mejor servicio proviene de la mejor gente. Y tú eres la mejor gente, Roberto. Yo no sé qué decir. Di que sí. Di que el lunes a las 8 de la mañana vas a presentarte en Grupo Automotriz del Norte, Taller Central de Santa Catarina, y que vas a ayudarme a construir el mejor equipo de mecánicos de todo el noreste». Roberto levantó la vista,
sus ojos rojos pero llenos de determinación. Si me das esta oportunidad, Alejandro, te juro que no la voy a desperdiciar. Voy a trabajar más duro que nadie. Voy a entrenar a tu equipo hasta que sean los mejores. Sé que lo harás, interrumpió Alejandro, extendiendo su mano. Por eso te la estoy ofreciendo. Roberto estrechó la mano de Alejandro con firmeza. El lunes a las 8 de la mañana. Ahí estaré. Alejandro le dio a Roberto 5,000 pesos. Un adelanto del primer sueldo. Cómprate ropa de trabajo decente, unas botas nuevas y come bien este fin de semana. El lunes empiezas una nueva vida. Esa noche, Roberto durmió en el albergue por última vez. Sostenía el dinero y la dirección del taller como si fueran el tesoro más valioso del mundo, porque para él lo eran. Representaban algo que había perdido y pensaba que nunca recuperaría. La oportunidad de ser nuevamente quien realmente era, un maestro mecánico, un hombre de valor, alguien con un futuro. El lunes a las 7:30 de la mañana, Roberto Mendoza se presentó en el taller central de Grupo Automotriz del Norte en Santa Catarina. Vestía un pantalón de mezclilla nuevo, una camisa de trabajo azul marino limpia y botas de trabajo que aún olían a cuero nuevo. Su cabello estaba recién cortado, su cara bien rasurada. Pero más que su apariencia externa, lo que había cambiado era la luz en sus ojos, la luz de un hombre que había recuperado su propósito. El taller era impresionante. Un edificio moderno de 2 plantas con 12 bahías de servicio, equipadas con elevadores hidráulicos de última generación, herramientas neumáticas de alta calidad y sistemas de diagnóstico computarizado que valían millones de pesos. En las bahías había vehículos de lujo, un BMW Serie 7, 2 Mercedes-Benz, un Audi Q8 y allá al fondo, un Porsche Cayenne. Alejandro lo esperaba en la entrada junto a un hombre corpulento de unos 50 años con overol del taller y una sonrisa amigable. Roberto, te presento a Joaquín Ramírez, nuestro supervisor de taller. Joaquín, este es Roberto Mendoza, el nuevo maestro mecánico senior que te mencioné. Joaquín extendió una mano grande y callosa. Alejandro me contó lo del Porsche. Bienvenido al equipo, Roberto. Siempre necesitamos gente que realmente sepa. Gracias, Joaquín. Vine a aprender y a trabajar duro. Me gusta tu actitud, sonrió Joaquín. Ven, déjame mostrarte las instalaciones. Durante la siguiente hora, Joaquín le mostró a Roberto cada rincón del taller. La sala de herramientas estaba impecablemente organizada, con carritos llenos de herramientas especializadas que Roberto solo había soñado con usar. El área de diagnóstico tenía computadoras con software original de todas las marcas premium. Había incluso una sala limpia para trabajos de precisión en componentes electrónicos. Tu estación será la bahía número 3, dijo Joaquín, señalando una de las bahías mejor equipadas. Ahí trabajarás principalmente en diagnósticos complejos y trabajos especializados. También vas a entrenar a los otros mecánicos. Alejandro fue muy claro. Quiere que eleves el nivel de todo el equipo. Roberto conoció a los otros 5 mecánicos. Eran todos jóvenes, entre 24 y 35 años, bien entrenados, pero claramente sin la profundidad de experiencia que Roberto traía. Hubo algunos mirando con escepticismo al principio, especialmente cuando Joaquín presentó a Roberto como el nuevo maestro senior, pero Roberto sabía que tendría que ganarse su respeto con trabajo, no con títulos. Su primera prueba llegó esa misma mañana. Un BMW Serie 5 había llegado con un problema intermitente de pérdida de potencia. 2 de los mecánicos más jóvenes habían pasado 3 días intentando diagnosticarlo sin éxito. Habían cambiado sensores, revisado todo el sistema de inyección, verificado el turbo. Nada funcionaba. ¿Puedo ver el historial del vehículo?, preguntó Roberto.
Le mostraron las órdenes de servicio. Roberto las leyó cuidadosamente, luego pidió ver el auto. Lo arrancó, escuchó el motor, lo llevó a dar una vuelta de prueba. Cuando regresó, fue directamente a la bahía y elevó el vehículo. Se deslizó debajo y comenzó a inspeccionar el sistema de escape, específicamente el catalizador. ¿Revisaron el catalizador?, preguntó a los mecánicos. Sí, respondió uno de ellos, Miguel, que tenía 28 años. Con el escáner, los datos se veían normales. ¿Pero lo inspeccionaron físicamente? Miguel titubeó. No, confiamos en el diagnóstico del escáner. Roberto asintió sin criticar. Los escáneres son excelentes herramientas, pero no reemplazan la inspección física. Ayúdenme a bajar el catalizador. Trabajaron juntos durante la siguiente hora. Cuando finalmente removieron el catalizador, Roberto lo sostuvo y lo sacudió cerca de su oído. Se escuchó un sonido de cascabeo interno. El panal cerámico interior se fragmentó, explicó Roberto a los mecánicos reunidos alrededor. No completamente colapsado, por eso el escáner no detectaba una obstrucción total, pero suficientemente dañado para crear resistencia intermitente al flujo de escape, especialmente bajo carga. Cuando el motor exige potencia, el escape no puede salir eficientemente, causando la pérdida de potencia. ¿Cómo supiste que era eso?, preguntó Miguel, genuinamente impresionado. Por el patrón del problema. Pérdida de potencia solo bajo carga, pero funcionamiento normal en ralentí. Eso casi siempre apunta a restricción de escape o admisión, y por el historial, el auto tuvo un trabajo de motor hace 6 meses. Eso me dice que posiblemente hubo sobrecalentamiento, que es una causa común de falla de catalizadores. Los mecánicos miraban a Roberto con nuevo respeto. Había resuelto en 2 horas lo que ellos no pudieron en 3 días, y lo hizo enseñándoles en el proceso. Durante las siguientes semanas, Roberto se estableció en el taller como una presencia invaluable. No solo diagnosticaba y reparaba los casos más difíciles, sino que tomaba tiempo para enseñar a los otros mecánicos. Después del horario de trabajo, organizaba sesiones de capacitación voluntarias, donde compartía su conocimiento sobre sistemas específicos de vehículos europeos. Miguel se convirtió en su aprendiz más dedicado. Nunca había trabajado con alguien que realmente entienda los autos a este nivel, le dijo a Roberto una tarde mientras trabajaban juntos en la transmisión de un Audi. En la escuela técnica te enseñan a seguir procedimientos. Tú enseñas a pensar como el auto. Los autos no son solo máquinas, respondió Roberto, ajustando cuidadosamente un componente. Tienen personalidad. Un BMW piensa diferente que un Mercedes. Un Porsche tiene su propio idioma. Cuando aprendes a escucharlos, a sentirlos, entonces puedes realmente ayudarlos. Alejandro visitaba el taller frecuentemente, siempre observando discretamente cómo Roberto trabajaba y interactuaba con el equipo. Después de 2 meses, llamó a Roberto a su oficina. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro. «Como si hubiera vuelto a casa», respondió Roberto honestamente. «Este lugar, este trabajo, esta gente, es donde pertenezco. Joaquín me dice que has transformado el equipo. La eficiencia de diagnóstico aumentó 40%. Las reincidencias de reparaciones bajaron a casi 0. Y los clientes específicamente preguntan por ti». Roberto se encogió de hombros con humildad. «Solo hago mi trabajo, Alejandro». «No, Roberto, haces mucho más que eso. Por eso quiero hablar contigo sobre algo». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Voy a abrir un nuevo centro de servicio especializado en el norte de la ciudad, enfocado exclusivamente en vehículos europeos de ultralujo, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bentley. Quiero que tú lo dirijas como gerente técnico. Supervisarás el armado del equipo, el entrenamiento, los estándares de servicio.
Sueldo de 45,000 pesos base más participación en utilidades. Roberto se quedó sin palabras. 3 meses atrás vivía en la calle. Ahora le estaban ofreciendo dirigir un taller de élite. Alejandro, yo no sé si estoy listo para eso. Soy mecánico, no gerente. Eres un líder natural, Roberto. Lo veo todos los días. El equipo te respeta no porque tengas un título, sino porque eres genuino, competente y te importan tanto los autos como la gente que los repara. Eso es exactamente lo que necesito en alguien que dirija este proyecto. Cuando necesitas una respuesta, tómate una semana, piénsalo. Pero Roberto, quiero que sepas algo. Esta oportunidad no es porque siento lástima, es porque te la has ganado completamente. Has demostrado tu valor 10 veces más en estos 2 meses. Roberto aceptó pensar en la oferta. Esa noche, en su departamento pequeño pero acogedor, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Recordó las noches durmiendo en el albergue, los días buscando trabajo sin esperanza, la sensación de ser invisible para el mundo. Y ahora tenía no solo un trabajo, sino una carrera, respeto, un futuro. Pero algo lo inquietaba. Había llegado tan lejos gracias a la oportunidad que Alejandro le dio. ¿No debería él hacer lo mismo por otros? Al día siguiente, Roberto buscó a Alejandro con una contrapropuesta. «Acepto dirigir el nuevo centro de servicio», dijo Roberto, «pero con una condición. Quiero crear un programa de aprendices para personas en situación difícil, gente sin hogar, gente que perdió su trabajo, gente que solo necesita una oportunidad. Les damos entrenamiento básico de 6 meses, pagado, y si demuestran dedicación y aptitud, los contratamos. Yo personalmente supervisaré su entrenamiento». Alejandro sonrió ampliamente. «¿Sabes qué es lo mejor de esta propuesta? Que no la esperaba, pero debí haberla esperado. Es exactamente el tipo de cosa que harías. Pero tengo una contrapropuesta. Acepto tu programa de aprendices y además vamos a formalizar un fondo de ayuda para empleados en crisis. Cualquier empleado que enfrente dificultades serias, enfermedad, emergencia familiar, lo que sea, tendrá acceso a préstamos sin interés o ayuda directa si es necesario. Tú ayudarás a administrarlo». «¿Hecho?», dijo Roberto, estrechando la mano de Alejandro. 6 meses después, el Centro de Servicio Especializado Europeo abrió sus puertas en una zona premium de Monterrey. Roberto había seleccionado personalmente cada pieza de equipo, había entrevistado y entrenado a un equipo de 8 mecánicos de élite, y había establecido estándares de servicio que rápidamente hicieron del centro una referencia en todo el norte de México. Pero lo que más orgullo le daba era el programa de aprendices. En su primera generación, 5 personas completaron el entrenamiento. 3 eran contratados: un joven que había estado viviendo en la calle, una mujer que había perdido su empleo en manufactura y un hombre mayor que había sido despedido de su trabajo de 20 años. Los 3 se convirtieron en mecánicos competentes bajo la tutela de Roberto. Una tarde, 2 años después de aquel día que encontró el Porsche negro, Roberto estaba en su oficina revisando reportes de servicio cuando su asistente le avisó que alguien preguntaba por él. Salió y se encontró con un hombre joven, tal vez 25 años, delgado y nervioso, con ropa gastada pero limpia. «¿Señor Mendoza?», preguntó el joven tímidamente. «Sí, ¿en qué puedo ayudarte?». «Mi nombre es Carlos Reyes. Hace 2 meses perdí mi trabajo en una fábrica. No tengo dónde vivir, pero sé algo de mecánica. Aprendí de mi abuelo cuando era niño. Alguien me dijo que usted tiene un programa para personas como yo, que da oportunidades». Roberto miró al joven y vio su propio reflejo de 2 años atrás. La misma desesperación, la misma dignidad intentando sobrevivir bajo el peso de las circunstancias. «¿Qué sabes hacer?», preguntó Roberto.
Carlos habló durante 20 minutos sobre lo que sabía de mecánica. No era mucho, conocimientos básicos principalmente, pero hablaba con pasión, con hambre de aprender. Roberto lo llevó al taller y le mostró un motor desarmado sobre una mesa. ¿Puedes identificar estas piezas? Carlos se acercó, tocando cuidadosamente cada componente, nombrando algunos correctamente, otros incorrectamente, pero siempre con cuidado y respeto por las piezas. ¿Por qué quieres ser mecánico?, preguntó Roberto. Porque cuando era niño, respondió Carlos. Mi abuelo me enseñó que un buen mecánico nunca pasa hambre, que es un oficio noble, donde tus manos crean valor real. Él murió cuando yo tenía 15 y nunca terminé de aprender todo lo que quería enseñarme, pero quiero honrar su memoria siendo el tipo de mecánico que él era, honesto, trabajador, que se enorgullece de su trabajo. Roberto puso una mano en el hombro de Carlos. El programa empieza en 2 semanas. Te voy a dar una dirección de un albergue donde puedes quedarte gratis hasta entonces, y aquí tienes 2,000 pesos para que te compres ropa de trabajo y comida. En 2 semanas, a las 7 de la mañana, te quiero aquí. Y Carlos, este programa es duro. 6 meses de trabajo intenso, aprendiendo todo desde lo básico hasta diagnósticos complejos. No todos lo terminan. Pero si tú lo haces, si demuestras dedicación y aptitud, tendrás un trabajo aquí. ¿Estás dispuesto? Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Sí, señor Mendoza, no lo voy a decepcionar. No me decepciones a mí, no te decepciones a ti mismo. Esa noche, Roberto condujo a casa en el auto modesto que había comprado con sus ahorros, un Volkswagen Jetta usado pero confiable. Mientras manejaba por las calles de Monterrey, pensó en su viaje, de mecánico exitoso a hombre sin hogar, de hombre sin hogar a maestro mecánico, de maestro mecánico a gerente técnico, y ahora a mentor de otros que caminaban el mismo camino difícil que él había caminado. Recordó ese día que arregló el Porsche de Alejandro. Como un simple acto de competencia y honestidad, había desencadenado una transformación completa de su vida. Y ahora, él estaba siendo ese catalizador para otros. Cuando llegó a su departamento, encontró un mensaje de Alejandro. Roberto, la revista Auto Elite quiere hacer un artículo sobre el centro de servicio y tu programa de aprendices. Creo que sería bueno para inspirar a otros empresarios a hacer algo similar. ¿Qué opinas? Roberto respondió, si sirve para que más gente reciba oportunidades, acepto. Pero no quiero que sea sobre mí, que sea sobre el programa, sobre los aprendices, sobre demostrar que invertir en personas vale la pena. Un mes después, el artículo se publicó con el título Del abandono a la excelencia, cómo un programa de aprendices está transformando vidas y negocios. Contaba la historia del programa de Roberto, con testimonios de los aprendices que habían completado el entrenamiento y ahora trabajaban como mecánicos profesionales. También incluía estadísticas impresionantes, 0 rotación de personal entre los graduados del programa, calificaciones de satisfacción del cliente más altas que el promedio de la industria y una tasa de retención de conocimiento superior a programas técnicos tradicionales. Lo que el artículo mencionaba, solo brevemente, era la historia personal de Roberto, cómo él mismo había sido rescatado de la situación de calle por la visión de Alejandro Castillo. Pero esa breve mención fue suficiente para que la historia resonara en todo el país. Roberto comenzó a recibir llamadas de otros empresarios interesados en replicar el programa. De personas en situaciones difíciles, buscando oportunidades. De mecánicos jóvenes, queriendo aprender del Maestro Mendoza, como empezaban a llamarlo. 3 años después de aquel encuentro con el Porsche, Roberto Mendoza se paró frente a una audiencia de 200 empresarios automotrices en una convención nacional en Ciudad de México.
Alejandro lo había invitado a dar una conferencia sobre desarrollo de talento técnico. La mayoría de nosotros, comenzó Roberto, buscamos talento en lugares predecibles, escuelas técnicas, empleados de la competencia, personas con currículos impresionantes. Pero el verdadero talento, la competencia genuina, muchas veces está escondida en lugares donde no miramos. En personas que la vida golpeó pero no destruyó, en individuos que mantienen su dignidad e integridad incluso cuando el mundo les ha dado la espalda. Roberto contó su historia, sin dramatismo innecesario, solo los hechos. Cómo perdió todo, cómo un acto simple de competencia y honestidad le dio una segunda oportunidad, y cómo ahora él multiplicaba esa oportunidad para otros. El programa de aprendices no es caridad, enfatizó. Es inversión inteligente en talento sin pulir. Estas personas llegan hambrientas de oportunidad, agradecidas por la confianza y determinadas a no fallar. Su tasa de retención es del 100%. Su lealtad es absoluta y su calidad de trabajo, una vez entrenados, es excepcional. La conferencia terminó con una ovación de pie. Después, docenas de empresarios se acercaron a Roberto queriendo más información sobre cómo implementar programas similares. Pero el momento más significativo llegó cuando un hombre mayor, bien vestido y con aspecto distinguido, se acercó. «Señor Mendoza, no sé si me recuerda. Soy don Fernando Villarreal». «Don Fernando». Roberto estrechó la mano del maestro mecánico retirado que había estado presente el día que arregló el Porsche. «Por supuesto que lo recuerdo. Usted me dio su aprobación ese día. Significó mucho. Quería decirle que mi padre fundó uno de los primeros talleres mecánicos de Monterrey hace 60 años. Él siempre decía que un verdadero mecánico no es el que tiene las herramientas más caras, sino el que tiene las manos más sabias y el corazón más honesto. Usted, Roberto, es la encarnación de esa filosofía. Y lo que está haciendo, multiplicando esa sabiduría y honestidad en otros, eso es un legado que vale más que cualquier imperio empresarial». Esas palabras tocaron profundamente a Roberto. Esa noche, en su habitación de hotel, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. 4 años atrás, dormía en un albergue sin saber si tendría trabajo al día siguiente. Ahora dirigía un centro de servicio de élite, mentoreaba a docenas de aprendices, y su modelo de desarrollo de talento estaba siendo adoptado por empresas en todo el país. Pero más importante que cualquier éxito profesional era el conocimiento de que había cerrado el círculo. Alejandro le había dado una oportunidad cuando nadie más la daría. Ahora él daba esas oportunidades a otros, creando un ciclo virtuoso de gratitud, transformación y esperanza. 2 años más tarde, en una ceremonia especial, Grupo Automotriz del Norte inauguró su 10º centro de servicio, completamente dedicado al programa de aprendices. Se llamaba Centro de Formación Don Rodrigo Castillo, en honor al padre de Alejandro, que había fundado el imperio empresarial con las manos y el corazón. Roberto fue nombrado director nacional de desarrollo de talento, supervisando programas de aprendices en todas las ciudades donde el grupo tenía presencia. Bajo su liderazgo, más de 150 personas habían completado el programa, y casi el 90% seguían trabajando en la empresa. En la inauguración, Roberto compartió el escenario con Alejandro y con 5 graduados del programa que ahora eran supervisores de taller en diferentes ciudades. «Cuando conocí a Roberto hace 6 años», dijo Alejandro al micrófono, «vi en él algo que me recordó a mi padre. No solo la competencia técnica excepcional, sino la integridad inquebrantable. Mi padre siempre decía que el carácter de un hombre se revela no cuando tiene todo,
sino cuando no tiene nada y aún así elige hacer lo correcto. Roberto eligió hacer lo correcto incluso en sus momentos más oscuros, y ahora está ayudando a cientos de otros a descubrir su propia fuerza. Cuando fue el turno de Roberto de hablar, miró a la audiencia de empleados, aprendices, empresarios y periodistas y comenzó con una historia. Hace 6 años, dijo Roberto, yo estaba caminando por una calle de San Pedro sin rumbo fijo, sin esperanza real de que mi vida mejorara. Vi un Porsche con problemas en un garaje y por puro instinto de mecánico me acerqué. No sabía que el dueño de ese Porsche me estaba observando. No sabía que estaba siendo probado. Solo sé que hice lo que siempre he hecho. Trabajé con honestidad y lo mejor de mi capacidad. Roberto hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara. Ese día aprendí algo fundamental. Las oportunidades a veces vienen disfrazadas de momentos ordinarios. Un auto descompuesto, una conversación casual, un acto simple de competencia. Pero si mantienes tu integridad, si nunca dejas que las circunstancias te definan, esas oportunidades se revelan como lo que realmente son, puertas hacia una vida nueva. Señaló a los graduados del programa en el escenario. Cada persona aquí arriba tiene una historia similar, momentos difíciles, pérdidas, luchas. Pero también tienen algo más, la voluntad de no rendirse, la determinación de mantener su dignidad y el coraje de aceptar una mano extendida sin vergüenza. Roberto miró directamente a Alejandro. Alejandro Castillo no me salvó porque sintió lástima. Me dio una oportunidad porque vio valor en mí cuando yo casi había olvidado que lo tenía. Y ahora juntos estamos demostrando que ese valor existe en muchas más personas de las que la sociedad reconoce. Solo necesitan que alguien crea en ellas. La ceremonia terminó con el anuncio de que Grupo Automotriz del Norte se comprometía a expandir el programa de aprendices a 20 ciudades más en los próximos 3 años, con el objetivo de entrenar y emplear a 500 personas en situación de vulnerabilidad. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto y Alejandro se quedaron solos en el nuevo centro de formación. Caminaron por las bahías de servicio equipadas con lo mejor de la tecnología, donde la próxima generación de mecánicos aprendería el oficio. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, preguntó Alejandro. Cuando vivía en la calle, respondió Roberto honestamente, mis sueños no llegaban tan lejos. Soñaba con tener un trabajo, con tener un lugar para dormir, con recuperar mi dignidad. Todo esto, señaló alrededor, esto superó cualquier cosa que me hubiera atrevido a imaginar. ¿Y ahora? ¿Qué sueñas ahora? Roberto sonrió. Sueño con que en 10 años, cuando alguien busque en Internet mejor taller mecánico de México, encuentre uno de nuestros centros, y cuando entre, sea atendido por alguien que vino del programa de aprendices. Alguien que conoce el valor de una segunda oportunidad porque la vivió. Ese es mi sueño, que la excelencia y la compasión no sean mutuamente excluyentes, sino que se refuercen mutuamente. Alejandro asintió con aprobación. Ese sueño se va a hacer realidad, Roberto. Ya lo está haciendo. Salieron del centro de formación y se quedaron de pie en el estacionamiento, mirando el edificio iluminado contra el cielo nocturno de Monterrey. Gracias, Alejandro, dijo Roberto después de un momento, por creer en mí cuando nadie más lo hacía. No, Roberto. Gracias a ti por recordarme lo que mi padre siempre supo, que el verdadero valor de un negocio no está en las ganancias, sino en las vidas que transforma. Tú transformaste este negocio tanto como transformaste tu propia vida. Mientras Roberto conducía a casa esa noche, pasó por la calle de San Pedro, donde había conocido a Alejandro 6 años atrás. Se detuvo frente a la mansión, donde podía ver parcialmente el garaje. El Porsche negro aún estaba ahí,
perfectamente mantenido, funcionando impecablemente. Roberto sonrió. Ese auto, esa máquina alemana de precisión que nadie más pudo hacer funcionar, había sido el catalizador de todo. Un recordatorio de que a veces las cosas rotas solo necesitan las manos correctas que las toquen. Y a veces las vidas rotas solo necesitan las oportunidades correctas para sanar. Arrancó su auto y condujo hacia su casa, hacia la vida que había reconstruido pieza por pieza, exactamente como había reconstruido miles de motores a lo largo de su carrera. Con paciencia, con conocimiento, con las manos sabias que su oficio le había dado y con el corazón honesto que nunca había perdido, ni siquiera en sus días más oscuros. La historia de Roberto Mendoza se había convertido en leyenda en la industria automotriz de México, pero para él no era una historia de éxito empresarial o reconocimiento profesional. Era simplemente la historia de un mecánico que nunca dejó de serlo, sin importar dónde dormía o qué ropa vestía. Era la historia de mantener la dignidad cuando todo lo demás se ha perdido. Y era la prueba viviente de que una sola oportunidad, dada a la persona correcta en el momento correcto, puede crear un impacto que se multiplica infinitamente, tocando cientos de vidas y transformando no solo personas, sino industrias enteras. Y todo comenzó con un Porsche que nadie pudo arrancar en 10 meses, hasta que las manos correctas lo tocaron.